Vamos a trabajar acá. 6:40 era, pero si ya no se registra. Ojo con eso. Si ven que no me llega a mí, no es que yo me invento, no le quiero calificar, pero si usted envía pasado de tiempo, a mí ya no me llega. ¿Sí? Ya hasta ahí llega. Usted puede marcarle acá como entregado. Capaz Abel puso acá que entregó la tarea. Ok, pero eso lo puso acá en el Classroom. Aquí puso entregado, digamos. Pero acá, donde hizo el desarrollo, eso no me llega. ¿Okay? A ver, vamos a ver la resolución. Dice, la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento. ¿Cuál es eso? ¿Tensión, la corriente o la resistencia? Tensión. Pues claramente la tensión, ¿verdad? Siempre yo les pongo el ejemplo del río, ¿verdad? El ancho del río define esa fuerza que va a tener la corriente, ¿no? Y después, la corriente del agua como tal representa la corriente eléctrica y las piedras que puedan haber ahí en el camino, pues esas representan las resistencias, ¿no? Para que haya el flujo de corriente tiene que haber ese impulso. ¿Quién genera ese impulso? El voltaje, ¿no? Esa tensión. Muy bien. Clarísima, ¿no? Conceptos de electrotecnia, ¿no? Una corriente alterna es una corriente sinusoidal, pues todos lo han hecho muy bien. Por ahí, no sé si por el día o la noche, que bueno, varía sinusoidalmente, ¿no? Es decir, que toma diferentes valores. Es la que tenemos aquí en nuestras casas, es los valores sinusoidales. Establece que la tensión B a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. ¿De qué estamos hablando? Se han equivocado. Mitad y mitad se ha equivocado en Kirchhoff. La ley de Ohm, ¿verdad? Claramente dice, ¿qué es igual a la ley de Ohm? Voltaje es igual a resistencia por corriente, es decir, que el voltaje es directamente proporcional al valor de la resistencia por la corriente, ¿no? Ley de tensión de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, no, nada que ver. ¿Qué decía la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Quién se acuerda qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? La suma de las corrientes igual a 0. Correcto, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O si no, la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Muy bien. ¿Y quién se acuerda la ley de tensión de Kirchhoff? ¿O cómo lo aplicaban? Esa, éramos cuando aplicábamos. ¿Mande? Jason nos decía por ahí. La suma algebraica alrededor de cualquier lazo, o sea, la suma de los voltajes de un circuito, es igual a 0. Muy bien, correcto, ¿no? Lo que ustedes hacen normalmente, hacen una sumatoria serial de voltajes en los elementos y lo igualan a 0. Muy bien. Tenemos clarísimos los conceptos. Muy bien. Establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Bueno, por ahí me quedó un poco abierta eso, pero ¿de qué estábamos hablando? De la ley de corriente de Kirchhoff. Alguien por ahí le puso de tensión de Kirchhoff, se equivocó, ¿no? ¿Cómo se debe medir la corriente dentro de un circuito? De un elemento en un circuito, pues aquí lo dice claramente, ¿no? Abriendo el circuito y colocando el multímetro en serie. Aquí, ¿y qué pasa si no abro el circuito? ¿Qué pasaría si pongo el amperímetro? Pongo la punta en el amperímetro y decido medir efectivamente en paralelo, digamos. ¿Qué pasaría si no abro el circuito y mido en paralelo? ¿Qué pasa ahí? Le sale 0 amperios. Más allá que le va a salir 0 amperios, va a quemar tanto su multímetro como el dispositivo que estaba queriendo medir, ¿sí? Así que parece algo que no arriesgaría, pero sí que es importante. Y, por ejemplo, usted tiene un transmisor de presión diferencial que hay en la industria petrolera, que manda de 4 a 10 miliamperios.
Le dicen, vaya, calibre ese transmisor, y le dice, pero tienes que medir primero cuánto está dando, y usted va y mide y quiere medir en paralelo. Y yo, Dios mío, el técnico le alcanza a ver que está queriendo hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque ese transmisor vale $700. Usted con el amperímetro lo iba a quemar, ¿sí? Así que mucho, si quiere medir en serie, abra el circuito, si no va a quemar el multímetro y el dispositivo. Corre ese riesgo, ¿no? De quemar los elementos. Aquí era ya solo de sentido común, ¿no? Esta pregunta, y de una vez le sirve para cultura general. Físico alemán que determinó experimentalmente en 1826 la ley fundamental que relaciona a la tensión y a la corriente en un resistor. Relaciona la corriente, la tensión en un resistor. ¿De qué estamos hablando? Esta relación. ¿De qué se llama? La ley de Ohm. De la ley de Ohm. Correcto, ¿verdad? Y si vemos aquí George Simon Ohm, Gustav Robert Kirchhoff o Thomas Alva Edison, obviamente es George Simon Ohm, ¿verdad? Quien desarrolló esta teoría. La mayoría tiene sentido común, uno que otro se le va. Vamos al siguiente. Inventor estadounidense que patentó 1093 inventos de tanta trascendencia histórica como la bombilla eléctrica. ¿Quién no ha escuchado al inventor de la bombilla eléctrica? Incandescente, el fonógrafo y los primeros filmes comerciales. Yo me acuerdo claramente que antes nos decían el padre de la electricidad. ¿Quién decían que era el padre de la electricidad? A Kevin tiene apagado el micrófono. Thomas Edison. Thomas Edison, ¿verdad? A ustedes le decían Thomas Edison, la historia sí lo decía. Hasta que se lanzó un documental en el que dijeron, ¿saben? No era Thomas Alva Edison quien había descubierto algunas cosas y quien fue, por ejemplo, el que descubrió la energía eléctrica alterna. Fue Nikola Tesla, ¿verdad? ¿Sí han visto ese documental? Sí, cuando Ya. era aprendiz. Ahí hay la diferencia, ¿no? Thomas Alva Edison no era que hizo todos esos inventos, había gente que trabajaba también para él. Yo diría que Thomas Edison era esas dos personas que tenemos en la vida. Ese que era para los negocios, que lo que veía lo patentaba y todo era y estaba con los grandes, ¿no? Y al otro extremo tenemos a Nikola Tesla, una mente muy brillante, pero sin ese carisma, se podría decirlo, que al final murió en la pobreza, ¿no? Y fue quien descubrió la energía eléctrica que ahora todo el mundo utiliza, la corriente alterna, ¿no? Entonces ahí se ve esas dos personas que saben decir, saben mucho, y ver qué pasó, ¿no? Porque a veces nos faltan algunas cosas. Son las dos partes que hay en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Capacitor, inductor y resistencia. Claramente sabemos que quien es capaz de almacenar energía, pues es el capacitor, ¿no? El inductor no, más bien la energía que atraviesa por el inductor, genera un campo eléctrico, ¿no? Un campo magnético. El que almacena esa energía, pues es el capacitor. Y por último, lo que ustedes estaban haciéndome la pregunta de cómo resolver, cómo estará conectado. Vamos a ver cómo era. Vamos a abrir Pine. Okay. Tengo más a la mano Pine. Les comento que aún no tengo completamente instalada mi tableta porque tuve que formatear, ¿no? Las computadoras online le he sacado el aire a mi computador, ¿no? Entonces tenemos chin, 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 resistencia 1, chin, 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 disculpen, es que es a mano alzada y así no se puede. Ya. Esta es la resistencia R1. Bueno, soy muy mala con estos dibujos a mano alzada. La verdad uno ya se acostumbra a la tableta, ¿no? R2 y R3.
Y aquí vamos a tener una fuente de voltaje de 24 voltios. Ya, y si yo hablo de divisor de voltaje, pues por eso me sorprendía que me pregunten, ¿no? Ya claramente le estoy diciendo que establezca los valores que mida aquí, que mida acá y que mida acá, ¿verdad? Aquí va a encontrar BR1, acá va a encontrar BR2 y acá va a encontrar BR3. ¿Quién me dice cuál es la fórmula para un divisor de voltaje? Voltaje de entrada. R1 es igual a ¿qué? Digamos que quiero calcular en R1. ¿A qué? Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Voltaje de entrada. Es la Voltaje de resistencia entrada ya, 24 voltios ya. ¿Por cuánto? multiplicado La por la resistencia. división. R1 Ya, correcto. sobre R1 Ya. más R2 más Ahí. R2. Haz la suma de todas las resistencias. La suma de Ya, todas. muy bien, Eso. alguien. ¿Quién estaba por ahí diciendo voltaje por resistencia, por corriente, resistencia por corriente? ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Para que vaya a estudiar. No, mentira. Ya. Y así tenía que ir generando, y si quería calcular en la resistencia R3, el divisor voltaje en la resistencia R3, pues eran los 24 voltios, ¿verdad? El voltaje de entrada por la resistencia R3 y sobre la misma sumatoria. R1 más R2 y más R3, ¿no? Ese es un divisor de voltaje. Y pues es como si yo cogiera un multímetro y midiera en este punto que puse aquí, y midiera justo en este punto, ¿con respecto a qué? Con respecto a tierra. ¿Sí? O cuando quiero medir, es como que cojo un multímetro y me mido aquí, pero con respecto a tierra. Ese es el divisor de voltaje, ¿no? Listo. Quienes tal vez se equivocaron en esta pregunta, no es que no sepan, tal vez a veces hacemos, le ponen un circuito, ¿qué nos ponemos a hacer? Lazo, nos podemos hacer la ley de Kirchhoff, lo que siempre hacemos es hacer por lazo, ¿no? Cualquier circuito, todo es lazo. Se me hizo como 3 mallas y estoy igual, ¿no? Cuando a veces es mucho más fácil utilizar Thevenin, utilizar divisores de voltaje, hacer un análisis al circuito para evitarme a veces algunos pasos. Entonces, con esto simplemente es para llamarles la atención en el sentido, si tal vez todavía no domina algunos criterios, todavía no entiende muy bien cómo es el divisor de voltaje, ese tipo de cosas, revísele, va a necesitarlos aquí en la materia. Entonces, a veces hay criterios, yo siempre les digo, criterios, eso es lo que necesita. No necesita que cada vez que le vean un circuito usted empiece mecánicamente, no, tiene que ponerle criterio al asunto. Y ahí le va a ir, pero súper bien, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengamos? No. Dije ahí la respuesta será Era... 3.85, 8.23 y 11.92. Ajá, 31 a mí me salió. sí, Ya. este de aquí. 11.90. 385, 823 y 1193. Ya 1192. Sí, está bien. Listo. La mayoría me anexó aquí, sí, pero no creo que ustedes, no fueron todos ustedes. Ahí tiene que estar el mío. Ya, aquellos que no haya llegado, ojo con eso, ¿no? Quiere decir que usted tal vez tiene problemas para cargar archivos en el internet. Miren que este archivo es un solo ejercicio, es súper livianito, entonces si no se cargó esto, usted tal vez vaya a tener problemas de largo, ¿no? Si es el caso, usted no se arriesgue, envíe el archivo y mándeme a Gmail, que yo ahí tranquilamente le reviso, sin ningún problema, ¿no?
aquí tengo las respuestas, sino que están mezcladas, ¿no? Problema de logística que tuve al plantearles la tarea. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? No. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, Inge, mañana... una pregunta. Con Bien. el tema de los que si queríamos en grupo y no en grupo, ¿ya envió el formulario? Ah, no, cierto. Disculpe. Ahorita les programo. Ahorita en el aula virtual, dentro de 2 minutos, se les va a publicar un trabajo en talleres, ¿sí? Lo vamos a desarrollar en esta hora de clases. Es un trabajo de trabajos asíncronos que me quedó pendiente y tal vez mañana vaya a ser un poco más difícil. Mejor hoy día hágalo para irme a la par, ¿no? Para no quedarme atrás con ustedes. Aquí en talleres de primer parcial se le va a generar, aquí dice copy of electronic, ¿no? El que le dicen copy paste para que ustedes puedan trabajar ahí, ¿no? Simplemente acceden y lo realizan. Tienen media hora, no creo que se demoren más de 10 minutos, pero les dejo ahí la media hora de lo que queda de la clase, ¿no? Entonces, quedamos con este trabajo y con eso finalizamos la clase del día de hoy. ¿Okay? Llega un